El pasado 20 de noviembre, el presidente Barack Obama presentó durante un mensaje a la nación un plan que evitará que más de 5 millones de indocumentados sean deportados. El mandatario estadounidense explicó que estas medidas no contemplan entregar automáticamente la ciudadanía estadounidense, sino que permitirán que los indocumentados puedan permanecer en el país temporalmente sin preocuparse por la deportación. Esto significaría que 2/3 partes de los beneficiarios son de origen mexicano, siendo 44% de los migrantes ilegales de este país los que podrían solicitar dicha protección. La primera visita internacional del presidente Enrique Peña Nieto en este 2015 fue a la Casa Blanca. Se reunió con su homólogo estadounidense Barack Obama para tratar adelantos de lo que se puso en la mesa desde 2013, en cuanto a temas de educación, economía, seguridad, reformas estructurales y la tan prometida reforma migratoria, cuyos beneficios fueron impulsados en noviembre pasado. Vamos a ofrecer el siguiente acuerdo. Si han estado en Estados Unidos por más de 5 años, si tienen niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, si pasan por un chequeo de antecedentes criminales y que estén dispuestos a pagar su parte justa de impuestos, serán personas que puedan aplicar para quedarse en el país de manera temporal sin temor a la deportación. Al respecto, el mandatario mexicano agradeció el apoyo a Obama y reiteró su compromiso para ayudar a asegurar tanto su frontera norte como la del sur y así evitar cualquier clase de abuso. Pero también aquí México reconoce y acompaña el esfuerzo para que esta medida, sin duda traerá importantes beneficios a migrantes que están en los Estados Unidos, no genere desinformación o abuso incluso de organizaciones criminales dedicadas al trata de personas y aliente también una migración que no se podrá ver beneficiada con las medidas que ha anunciado el presidente Obama. Mantendremos nuestra política de mayor control en la frontera sur de nuestro país para tener una migración ordenada y controlada y que evite precisamente una migración que por desinformación se esté alentando a internarse hacia los Estados Unidos y a nuestro país. En su intervención, el presidente Barack Obama explicó la importancia de la relación con México, debido a los lazos económicos y estratégicos que comparten, por lo que de igual forma celebró las reformas que se han implementado en lo que va de este sexenio. He felicitado al presidente Peña Nieto por sus reformas estructurales. Creo que van a desatar aún más el enorme potencial de la economía mexicana. También hemos hablado de cómo podemos seguir trabajando en energía limpia, científica y los intercambios educativos en la mejora del comercio fronterizo y mejorar la inversión mutua para que el comercio cree empleos, tanto en México como en Estados Unidos. Luego de hablar sobre seguir favoreciendo el intercambio comercial y la promoción de inversiones, así como del aumento de estudiantes mexicanos que se forman en los Estados Unidos, el tema a destacar fue el de seguridad, del que el propio presidente estadounidense tocó el tema de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Hablamos del tema de seguridad. En los Estados Unidos hemos seguido con preocupación los hechos trágicos que atañen a los estudiantes. Nos entristece que se hayan perdido sus vidas. El presidente Enrique Peña Nieto habló de sus reformas y nosotros recalcamos nuestro compromiso a nuestros amigos de México para apoyar estas reformas y de tal manera eliminar a los cárteles de la droga. Queremos seguir siendo un buen aliado y un buen amigo de México y, desde luego, tendrá que ser el pueblo mexicano, a través de la Procuración de Justicia, que se encargue de eliminar esta tragedia. Y aunque en la Secretaría de Relaciones Exteriores se aseguró que no se tocaría el tema, el presidente Peña Nieto también habló al respecto. Ha habido colaboración, ha habido intercambio de información y apoyo logístico para hacer nuestra labor en materia de seguridad. Sin embargo, ha habido aquí un claro ofrecimiento para seguir apoyando y respaldando estas acciones que nos permitan ser mucho más contundentes y eficaces en el combate a la inseguridad y sobre todo en el combate a el crimen organizado. Para algunos especialistas, esta reunión fue muy breve,
con pocos resultados en el fondo e incluso sin una clara muestra de las prioridades que tuvo México durante esta visita, tanto que se concluyó con el reconocimiento de Peña Nieto al presidente Obama sobre su decisión por recuperar la relación y una política más constructiva con los cubanos. México será un incansable promotor de la buena vecindad y de la buena relación entre vecinos, y es el caso particularmente de Estados Unidos y de Cuba, que son dos países vecinos en el norte y en el Caribe. Para Noticias TVC, Arturo Medina. Para ampliar y analizar este tema se encuentra con nosotros Larry Rubin Querejeta, un experto en seguridad, impuesto empresarial y temas bilaterales entre México y Estados Unidos. Es el presidente del Consejo Directivo de la American Society, un integrante de la comunidad americana más grande fuera de los Estados Unidos. Quédese con nosotros, esto es Expedientes TVC. Por ejemplo, si tú tienes una propiedad, tú vives en Arizona y tienes una propiedad y pues ¿a quién le gustaría que de repente pasan 10, 15 desconocidos por tu jardín trasero, ¿no? Amigas, amigos, bienvenidos a Expedientes TVC. Está con nosotros Larry Rubin para platicar acerca de la reforma migratoria y la campaña para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que empiezan este año, ya las campañas, pero la elección es el próximo. Y en Estados Unidos y México, ¿cómo va la relación Telecán, la reforma energética? Varios temas que nos incumben a ambos países. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Joely, gracias a ti. El gran tema, la reforma migratoria, causó mucha polémica a finales del año pasado, 2014, sobre todo con el anuncio del presidente Barack Obama y después de haber perdido el poder legislativo, ¿no? Muy cierto. Sabes que yo creo que en gran medida este anuncio el año pasado del presidente Obama de hacer la amnistía a casi 5 millones de hispanos en Estados Unidos es importante, pero yo creo que lo más importante aquí es que está repitiendo la historia. El presidente Ronald Reagan lo hizo también en los años 80. Y lo que se ha podido estudiar es que no es lo más efectivo para resolver un tema de fondo que lo que conlleva es que se duplique y se multiplique cada vez más el número de ilegales que entran por la frontera, sino la clave aquí está hacer la reforma migratoria. Y ese es el gran pendiente del Poder Legislativo y que tiene que impulsar en mucha medida el presidente Obama. Hoy por hoy les daba la facultad de estar trabajando en Estados Unidos de alguna manera más tranquilos por 3 años. A estas personas que llevaban más de 5 años en el país. Él en su discurso hablaba de deportar a gente ilegal, pero que hubiera cometido algún ilícito, delincuentes, más no a familias. El mundo republicano, ¿cómo lo ve? Fíjate que es un tema muy interesante. Yo creo que no hay comunidad en Estados Unidos que no tengan hispanos, ¿no? Y por eso hoy el hispano e inclusive el mexicano, que es la minoría más grande dentro de esta minoría, sí, juega un papel muy importante. ¿Y por qué? Porque el hispano está teniendo una voz muy fuerte. Y lo que están escuchando los republicanos y los demócratas es que se tiene que hacer algo. Por eso tanta presión por el tema migratorio. Y también un caso muy ejemplar es la cantidad de centroamericanos, de niños centroamericanos que no cumplen 18, están cruzando la frontera, ¿no? En el 2015 el número se acercó a 100,000 niños sin papás cruzando. Entonces eso ha metido una cantidad de presión en los estados de la frontera muy importante porque imagínate el tema social de tener jóvenes que no tienen a sus papás ahí con ellos en sus casas. Incluso saturación de albergues con un presidente que se había jactado de procurar los derechos humanos. ¿Cómo los pone eso frente al escenario internacional? Totalmente, ¿no? Y el presidente Obama en la historia de los presidentes ha sido el que más ha deportado a ilegales en Estados Unidos. Y yo creo que también es parte de toda esta conciencia política de hacer algo por los hispanos. Las elecciones muy bien apuntas serán en el próximo año, en el 2016, y por lo mismo algo se tiene que hacer para que los hispanos voten o a favor del Partido Demócrata, o sea, del presidente Obama, o a favor del candidato del Partido Republicano. Entonces, ya cada partido está jugando sus cartas para acomodarse dentro de esta minoría que puede hacer una gran diferencia en las elecciones. ¿Cuál es el mensaje por ejemplo, a México, los países Centro y Sudamérica, que expulsan una gran cantidad de migrantes, pero que no necesariamente se va a resolver solamente desde Estados Unidos con una reforma? ¿Cuál es el mensaje a los gobiernos en su caso de México? Pues yo creo que lo más importante aquí es la reforma migratoria, sin duda alguna se tiene que llevar. El Poder Legislativo tiene que hacer de Estados Unidos su tarea, tiene que llevar a cabo la reforma migratoria porque el empresario, están buscando la fuerza laboral de los distintos países. Estados Unidos, por darte un ejemplo, Joely, Estados Unidos tiene un déficit de 2 millones de enfermeras que no están cubriendo.
O sea, estamos hablando de un mundo de enfermeras que los hospitales no están teniendo. Entonces, como la población norteamericana está envejeciendo, ¿quién los va a cuidar? No hay suficientes enfermeras. Entonces ya hay un hoyo ahí, por dar nada más un solo ejemplo. Sí, claro. Un hoyo que se tiene que cubrir, que no se puede cubrir porque no pueden abrir para más enfermeras, ¿no? Entonces, ahí estás afectando a todo el sistema de salud, ¿no? Entonces, son ejemplos que afectan a Estados Unidos y esa relación con, por ejemplo, países como México, otros países de Centroamérica, ese es lo peligroso de una amnistía, que de cierta manera incitas a que mayor número de personas digan, pues mira, nos vamos a Estados Unidos y el siguiente presidente pues nos dará una amnistía, ¿no? Y eso es precisamente lo que quieres parar. A fin de cuentas, los números de mexicanos cruzando la frontera han bajado drásticamente. También por la falta de empleo para ese sector. Y también, ¿sabes qué? Muy cierto, y también porque la economía en México, digamos, ha habido mayor creación de empleo. Creo que también una parte muy importante que será para el 2016, siento yo, es los efectos de la reforma energética que sé que platicaremos en un rato más, pero todo esto está teniendo una afectación y también que es más difícil cruzar la frontera, ya no está tan fácil, ¿no? Está muy endurecida la política de seguridad a la hora de cruzar las fronteras, también ese es un tema. Es cierto, totalmente se ha endurecido, los estados han metido más presión, se están expulsando con mayor facilidad. Entonces ya no está tan fácil cruzar la frontera como a lo mejor 3 o 4 años, ¿no? Sí. Pero cuando les creas una idea errónea, ¿no? De que bueno, este presidente pudo pasar una orden ejecutiva en esencia una amnistía, sí, pues dicen, bueno, el siguiente a lo mejor también, ¿no? Y así justo se creó cuando Reagan pasó aquella amnistía que llegaron muchísimos más migrantes diciendo, bueno, el siguiente presidente hará lo mismo, ¿no? Y se encontraron que no, o sea, no ha habido una amnistía desde el presidente Reagan. Entonces, aquí verdaderamente no se está atacando el problema de fondo que es la reforma migratoria que tiene que pasar por el Poder Legislativo. O sea, se tiene que crear un sistema en el que si hay vacantes como estas 2 millones de enfermeras, pues el mercado laboral lo solicita y el sistema va a adoptar las medidas necesarias para que puedan cruzar la frontera cuanto trabajo y trabajadores haya que quieran cubrir esas plazas que los norteamericanos hoy por hoy no están cubriendo, ¿no? Más filtrados. Totalmente. Pero separar a las familias, o sea, ¿qué van a hacer? El presidente ya lo hizo público, ¿no? Claro. Ahora viene de alguna manera este jaloneo político a través del Congreso. Uh-huh. Incluso si aprueban esta ley, los republicanos, el presidente podría vetarla. ¿Qué van a hacer entonces con esas familias que están separadas, que son hijos, que son niños nacidos en Estados Unidos de padres que llegaron de manera ilegal? Totalmente. ¿Los van a seguir separando o cuál sería la propuesta? Pues yo creo que un poco de lo que tendrá que ver este nuevo Congreso que está entrando este mes de enero, una de las cosas que tiene que ver es cómo resolver ese pendiente que tú muy bien apuntas como otros, ¿no? Porque también tienes los temas de qué proceso van a seguir. ¿Vas a tomar a los que llegan primero o esos van a llegar hasta el final de la cola y tomas a los que ya están en Estados Unidos? Los que están en Estados Unidos se tienen que salir para hacer el proceso o se quedan donde están, ¿no? O sea, hay una serie de preguntas que todavía no se han resuelto y que naturalmente el Congreso va a tener que definir puntualmente qué se va a hacer y cómo se va a seguir el proceso, ¿no? La verdad es que no es un tema fácil. O sea, todos entendemos que el Congreso de Estados Unidos, este nuevo Congreso que es mayoritariamente republicano, sí, está entrando en un terreno muy complicado porque tampoco la población en general en Estados Unidos acepta el tema migratorio, por eso no se ha llevado a cabo, ¿no? Uh-huh. O sea, si todos estuvieran de acuerdo en que se llevara a cabo, ya se hubiera hecho porque pues así funciona el político en Estados Unidos, hace lo que su población, su distrito le está solicitando, ¿no? Y todavía hay mucho ruido de muchos americanos que dicen, yo no sé si es lo mejor y cómo resolverlo, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante complicado y la verdad es que sí tiene una tarea maratónica de crear algo que lleva 10 o 12 años en el tintero, ¿no? O sea, ¿hace cuánto no estamos escuchando pues, de la propuesta de John McCain con Ted Kennedy en su momento, siempre, ¿no? Es un tema. ¿Verdad? Uh-huh. Y creo que yo he tocado el tema migratorio desde entonces, ¿no? La verdad es que requiere de mucho trabajo. Sin duda alguna, países como México, sin duda alguna los países centroamericanos, aunque no tienen una voz porque es un tema interno de Estados Unidos, pues yo creo que sí tienen una tarea de aportar para ver cómo pueden trabajar conjuntamente para resolver el tema. Y un valor agregado son los Dreamers, ¿no? Ya en cuestión de votos también pueden
hacer ahí un hincapié. Sin duda, sin duda. Y las elecciones, pues este año ya empiezan a perfilarse precandidatos, se van a definir los candidatos próximamente y las elecciones serán en noviembre del 2016. Entonces, todo el tema hispano es muy importante. El voto hispano, la minoría más grande de Estados Unidos, inclusive más grande que la afroamericana, pues todavía no se había unido en las últimas elecciones como ahora ya están más unidos, ¿no? Cada año están más y más unidos. Y la verdad es que el voto hispano no le favoreció a Obama el año pasado en las elecciones legislativas. Sí. Y ahora lo que él tiene que hacer es conquistar a través de estos mecanismos y otros que vayan a emplear en el Partido Demócrata, porque aunque él ya no va a ser reelegible, pero sí su partido, ¿no? Y lo peor que él podría dejar es el terreno para que el partido de la... político, totalmente, ¿no? El partido de la oposición llegue y tome la presidencia. Ahora, no solamente estamos hablando de gente que quiere trabajar en Estados Unidos o hijos de inmigrantes ilegales que quieren regresar a estudiar y reunirse allá con su familia. Estados Unidos también ha posicionado el tema de seguridad, de terrorismo, de tráfico de personas, de tráfico, por supuesto, de estupefacientes. En ese tema, ¿cómo lo plantean ustedes? Pues mira, yo creo que sin duda es un tema. El riesgo de tan siquiera de que los hispanos sean terroristas o algo así no es tan común, pero sí se entiende el pavor de la población de decir, oye, si tenemos una frontera, como llaman, porosa, pues se puede meter cualquiera, ¿no? Puede llegar alguien de un país árabe y meterse por la frontera México-Estados Unidos. Digo, creo que cada vez se está resolviendo más el tema con la inversión tan grande que han hecho en distintos mecanismos de seguridad en la frontera, pero sin duda es un temor de la población. Y también, quieras o no, un temor de la población es que, pues, si tú, por ejemplo, si tú tienes una propiedad, tú vives en Arizona y tienes una propiedad y pues ¿a quién le gustaría que de repente pasan 10, 15 desconocidos por tu jardín trasero, ¿no? Pues sí da un poco de miedo, ¿no? Saber que 10, 15 personas cada semana están pasando por tu jardín trasero y no sabes ni quiénes son, ¿no? Entonces, pues tú como ciudadano, pues vas a quejarte y decir, oye, hagan algo, que no pasen por mis tierras, ¿no? Entonces, ese es otro tema que hay que resolver sobre la frontera, y eso entra nuevamente con la reforma migratoria. Si tienes una reforma migratoria, pues no habrá ilegales que tengan que cruzar de esa manera las fronteras, porque los trabajos que están abriendo, las plazas que están abriendo en Estados Unidos, pues se van a llenar apropiadamente con personas que quieran trabajar allá, ¿no? En las mismas redes sociales les planteamos la posibilidad de que te hicieran preguntas. Algunos, obviamente, el tema migratorio es el más importante, Ajá. pero de los 90,000 niños sin acompañantes, ¿no? Hacen mucho hincapié en qué va a pasar con esos hijos de nadie, o esos hijos de los dos lados. Sí. Pues, y ese es un tema preocupante para los norteamericanos, porque llegan a Estados Unidos, a fin de cuentas son jóvenes, son niños, ¿a dónde se van a ir? ¿Con quién van a estar? No tienen la supervisión de sus papás. Entonces corren un riesgo de ser manipulados muy fácilmente, ¿no? Por a lo mejor personas que no deberían tener una influencia sobre ellos. Entonces, o entran a un sistema, como muy bien apuntabas, que ya de por sí está sobrepasado. Hoy por hoy, por ejemplo, los jueces migratorios tienen un atraso de 350,000 expedientes. Esto quiere decir que el niño que está cruzando la frontera le va a tardar 3 años para que le tomen su juicio. Y en esos 3 años pues puede prácticamente estar en Estados Unidos sin problema. Ya cuando le hagan su juicio, pues puede que no o que sí lo deporten, ¿no? Entonces, pero imagínate, después de 3 años ya construyó su red social, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, más difícil arrancarlo y llevarlo a un país donde a lo mejor no tenía ni qué comer, ¿no? Por decir, en su mesa, ¿no? Entonces, es un tema que entonces empiezas a quebrantar los temas sociales nuevamente muy, pues muy complejos, ¿no? Entonces creo que lo más importante de estos niños es cuando entran a Estados Unidos, ¿qué pasa con ellos? Y el problema es que el sistema tampoco tiene una respuesta para ello, ¿no? La respuesta es, pues si hasta que la Corte los acepte, pues se podrá resolver el tema, ¿no? Y mientras tanto pueden tener la libertad de tener a cualquier tutor en Estados Unidos, ¿no? Tenemos que hacer una pequeña pausa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros en Expedientes TVC y Yoli Ramírez. Vamos a hacer una pausa y volvemos. No le cambien. La inversión que se está llevando a cabo por inversionistas privados en Lázaro Cárdenas, yo creo que va a marcar un hito muy importante en el comercio México hacia el extranjero.
Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TV. Estamos platicando con Larry Rubin. Vamos a hablar ahora del tema de la reforma energética en México. Este 2015 se abren las primeras licitaciones justamente en este mes y se prevé la participación, aunque no necesariamente como se quisiera aquí en nuestro país, por varios factores: la inseguridad, la falta de infraestructura, la participación de cárteles en estas zonas importantes, ¿no? Burgos, Tamaulipas, toda esa zona, que abre grandes expectativas para la inversión en nuestro país, pero también tiene esa contraparte. ¿Cómo se está preparando en Estados Unidos para esta reforma energética? Pues fíjate que naturalmente se ha recibido muy bien. El tema de que México finalmente haga una reforma energética del calibre que se ha hecho, pues no fue fácil, ¿no? Sin duda alguna que pasara los límites históricos y todo esto que había costado mucho trabajo, y muchos otros presidentes que habían querido lograr una reforma energética aquí en México. Finalmente se hace, y la señal en Estados Unidos es muy positiva, pero también es cierto desconocimiento, ¿no? O sea, creo que el gobierno federal tiene que hacer una gran labor en promover qué es la reforma energética, y estando muy conscientes que todas estas empresas tienen una serie de opciones, no es nada más México la única y la última opción que tienen, sí, ¿no? Y tienen muchas otras opciones de las cuales ya llevan muchos años trabajando, ¿no? Entonces, pues si ya llevan 10, 15 años en proyectos en distintas partes inclusive de Latinoamérica, pues el decirles ahora ven a México porque ya abrimos, pues tampoco es tan fácil decir, bueno, voy a dejar todas mis inversiones y ahora me voy a enfocar a México, le voy a invertir más dinero a México, y estamos hablando de inversiones muy, muy cuantiosas, ¿no? O sea, inversiones que estamos, en muchos casos pueden ser cientos o miles de millones de dólares. Entonces, son proyectos verdaderamente grandes que requieren de mucho conocimiento por parte de la empresa, y también de un apoyo, ahora sí que una sinergia entre el gobierno y la empresa muy fuerte. Porque aquí creo que una de las grandes oportunidades que existen para la reforma energética no es solamente esas grandes empresas de las que todos conocemos y escuchamos, petroleras a lo mejor, sino de las miles de empresas, pequeña y mediana empresas que están en Estados Unidos, que pueden venir a hacer negocios a México. Y ese es el que va a crear verdaderamente el flujo en cuestión de inversión y el flujo en cuestión de atracción de empleo, ¿no? Porque estamos hablando de, a lo mejor, la familia que tiene equipo que renta y que ve una oportunidad en México, pues va a crear una serie de empleos en México, ¿no? Y a fin de cuentas, como el Telecán, pues la verdad el Telecán al que ha favorecido más es al pequeño y al mediano empresario, más que a la grande empresa. Oye, pero ¿qué oportunidades reales existe para México con el gas shale, con los bajos costos que ustedes tienen en Texas, por ejemplo? Sí, y sin duda el costo y cómo se ha manejado últimamente el petróleo, pues a todos ha preocupado. Otro, ¿no?, tema, sí. Sí, y sin duda es un tema muy importante, pero creo que lo que se está buscando hacer, y así es como lo hemos visto, es una región energética muy fuerte que se llama la región Norteamérica, ¿no? Y ya cuando te pones a verlo, Joely, pues dices, tienes a Canadá, bueno, Alaska, parte de Estados Unidos, pero un gran productor de petróleo, sin duda alguna, Estados Unidos y México. Entonces vas creando un bloque que puede ser tan fuerte como la OPEP, ¿no? O sea, ya verdaderamente ser un contrapeso. O sea, ya hace pocos años ya Estados Unidos es independiente de petróleo, ya no depende de estos gobiernos inestables muchas veces que estaban en el Medio Oriente. Ahora ya Estados Unidos se puede jactar de que son independientes. Entonces, verdaderamente México, Estados Unidos y Canadá pueden hacer un bloque muy interesante energético, tanto en temas de gas, temas de petróleo, que pueden hacer una gran diferencia en el mundo entero, ¿no? Y creo que lo vimos en el OPEP, que quiso negociar para que México también controlara sus precios, ¿no? Eso pues fue una noticia interesante que no había sucedido tiempo atrás, ¿no? Entonces, pues creo que cuando se vaya construyendo este bloque y se vaya creando esa fuerza entre la región Norteamérica, pues va a ser una diferencia fuerte a nivel mundial. Pero ante los costos de inversión, el tiempo que podría llevarse México en la construcción de estos gasoductos, ¿no más bien estaremos entubando para traer gas de Estados Unidos en vez de estar produciendo, y más bien hacerlo como de consumo doméstico más que de grandes producciones? Pues mira, yo creo que hay oportunidad para los dos. Hay
hay una oportunidad para crear México como exportador y también México como importador, y esto va a hacer una sinergia como lo que ha pasado, ¿no? O sea, México por los yacimientos que tiene y que se pueden explorar todavía, porque la verdad es que los yacimientos que México puede tener no se han tocado, ¿no? O sea, Pemex no ha tenido la infraestructura ni el capital para crear o para descubrir muchos de los yacimientos que todavía pueden existir en México, ¿no? Y que algunos datan desde la era de López Portillo en los 80s, ¿no? Y han seguido produciendo buenas cantidades hasta ahorita, ¿no? Pero no ha habido el capital para verdaderamente penetrar esos yacimientos. Entonces creo que parte de esta inversión va a poder hacer eso, o sea, es buscar distintas oportunidades en temas energéticos dentro del país, que le va a beneficiar a México sin duda alguna, porque se va a convertir en un exportador todavía más fuerte, ¿no? Y qué tal sería el sueño de que México se convierta en temas energéticos pues, tan fuerte como algunos de los países de Sudamérica que son grandes petroleros. Pero los que tienen identificados la cuenca de Burgos, o sea, incluso yendo a estudios de Estados Unidos, donde señalan, ¿no? O sea, tienes el robo de combustible, también un tema ambiental que ha sido también denunciado en Estados Unidos, ¿no? Claro. La explotación, porque te puedes acabar el agua, etcétera. Todos esos temas, ¿cómo nos hace ver frente a esta inversión que tienen en Estados Unidos, esta producción que tienen en Estados Unidos, que México no llega ni siquiera al 10% y estamos hablando de que se puede abrir a la inversión? Perdón, pero no sé a cuántos años. Sí, y tienes razón, por eso yo cuando visualizo el esquema de la reforma energética, pues veo que el 2015 va a ser un año en el que apenas estás promoviendo lo que el país puede ofrecer, ¿no? Y las oportunidades que todavía no se han dado, ¿no? O sea, las oportunidades que México pudiera ofrecer. Entonces, eso va a ser el 2015, mi visión de lo que será este año, ¿no? El próximo año, en el 2016, pues creo que va a ser ya entonces el momento para empezar a cosechar todo esto que se ha empezado a sembrar. No va a ser fácil, ¿no? Porque a fin de cuentas ya tienes muchos mercados mucho más maduros que México y apenas aquí se le está haciendo una atenta invitación para que los conozcan, ¿no? Porque pues es conocer desde la ley hasta conocer cómo va a funcionar y todo es en marcha, ¿no? Porque pues la CNH, lo que conlleva la Comisión Nacional de Hidrocarburos y demás entidades que apenas empiezan a crearse y a reformarse, pues todo es nuevo, ¿no? Entonces terreno nuevo que se va explorando y cómo se va llevando a cabo. Y yo creo que lo más importante aquí es asegurar que el Estado de Derecho exista, ¿no? De que el inversionista sepa y tenga la seguridad de que si va a tener por alguna razón una diferencia con el socio mexicano, sea quien sea, o con un trabajador o lo que sea, que haya reglas claras, ¿no? Y ese es a veces lo que a México lo hace menos competitivo que otros países, ¿no? Que dicen, bueno, el Estado de Derecho existe, ¿no? Y cuando después ¿Para ustedes existe? Pues fíjate que sí, pero necesita fortalecerse, ¿no? Porque hoy por hoy vemos a personas que son detenidas y a veces están 2 o 3 años sin juicio y están encerrados en la cárcel, ¿no? Entonces dices, oye, ¿existe el Estado de Derecho para esa persona? Y a lo mejor después de 3 años le dictan la libertad. Dices, oye, ¿qué pasó con sus 3 años que estuvo en la cárcel si era inocente, ¿no? Entonces, esos son los temas que se tienen que resolver y lamentablemente no es fácil porque no es mandato del presidente, no conlleva al Poder Ejecutivo resolver los temas del judicial, ¿no? O sea, eso es una reforma judicial que se tiene que llevar a cabo profundamente. Entonces, ¿está inhibiendo la inversión? Pues no creo que llegue al nivel de inhibirla, pero sí de que cuando se empiezan a hacer estos grandes proyectos de inversión se cuestiona, ¿no? O sea, sí sale a la mesa, sale el Estado de Derecho. Entonces hay que tomar ese riesgo o hay que tomar ese factor como un factor de riesgo, ¿no? Como también es la inseguridad, no en el tema energético, pero sí en el tema de comercio, ¿no? O sea, hoy en día vemos a convoyes de camiones vigilando mercancía, ¿no? Entonces tienes al camión y tienes un convoy de 2 o 3 patrullas que lo tienen que seguir. Ese costo alguien lo tiene que absorber y a fin de cuentas le va a costar al consumidor, ¿no? A nadie más. Entonces hace que los productos y los servicios sean más caros. ¿Están viendo nuevos polos de inversión? Fíjate que algo que ha sido muy interesante, sí. Por ejemplo, un proyecto muy grande en inversión que está viendo es Lázaro Cárdenas, ¿no? Se está creando ahí uno de los puertos más grandes de toda Latinoamérica. La inversión que se está llevando a cabo en Lázaro Cárdenas es impresionante. Mucho de ese mercado va a ser para abrir los lazos entre Asia y México.
pero la inversión que se está llevando a cabo por inversionistas privados en Lázaro Cárdenas, yo creo que va a marcar un hito muy importante en el comercio México hacia el extranjero. Con todo y que en 2014 Michoacán fue uno de los puntos rojos en nuestro país, ¿no? De hecho, empezó en Michoacán un nuevo comisionado, toda esta situación de que el crimen organizado estaba gobernando en muchos municipios y Lázaro Cárdenas fue el punto de arranque para instituir un nuevo estado, instituir un nuevo sistema de seguridad en ese lugar. Aún así, ¿está fuerte para la inversión? Fíjate que por eso mismo yo creo que una de las grandes lecciones ahí es que el gobierno federal dijo: tenemos que proteger Lázaro Cárdenas. Se está invirtiendo muy fuerte en Lázaro Cárdenas. Empresas están metiendo cientos de millones de dólares para la infraestructura dentro de Lázaro Cárdenas. ¿En qué industrias, perdón? En la industria, por ejemplo, de comercio, ¿no? de recibir de puertos. Cuando ves los puertos de la República, pues todos están... Y cuando te vas un poquito más allá, cuando te vas a Long Beach y a los que están en Estados Unidos, están saturados verdaderamente, ¿no? Entonces, Lázaro Cárdenas es una gran oportunidad, primero porque está mucho más cercano al Distrito Federal, el mercado más grande del país, que cualquier otro punto, ¿no? Manzanillo está más lejos, digamos del lado Pacífico, claro, te vas a Veracruz, es otro tema, ¿no? Sí. Pero del lado Pacífico, Lázaro Cárdenas tiene el mejor acceso al Distrito Federal. Lázaro Cárdenas es muy accesible para los grandes buques. Y puedes hacer algo que puede beneficiar a todo el corredor, porque si tienes California que está saturado en cuestión de puertos, a veces llegan los buques y se tienen que esperar porque no hay lugar en Long Beach, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues tienen que desviarse a puntos que esperemos Lázaro Cárdenas puede ser, porque entonces Lázaro Cárdenas conecta la red de carreteras que pueden suplir muy bien a Texas, Nevada, inclusive el este de Estados Unidos desde el Pacífico. Entonces, es un punto medular que yo creo que va a tener una diferencia muy grande en el comercio México con otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Tu idea iba encaminada a justamente a partir de esta situación que nos puso en riesgo el año pasado, en 2014, en Lázaro Cárdenas y el nuevo comisionado, etcétera. A partir de eso, Estados Unidos vio como este giro en la política que había seguido el gobierno del presidente Peña Nieto. Para que concluyas la idea, tenemos por ahí algunos documentos que indican que Estados Unidos pidió un estudio sobre narcopolíticos y este año hay elecciones justamente en Michoacán. ¿Qué dicen los industriales, los empresarios en Estados Unidos? Pues fíjate que sin duda Michoacán es un estado que ha sufrido mucho por la violencia, o por si la queremos llamar la narcoviolencia. Sin duda alguna, Estados Unidos ha sido un gran... ha hecho una campaña muy fuerte contra el narcotráfico y creo que Michoacán pues sí ha sido un punto importante del que había que preocuparse antes, ¿no? Creo que el esfuerzo que hicieron porque Lázaro Cárdenas en particular se beneficiara de mayor seguridad, ha tenido sus frutos, ¿no? Y creo que llega en muy buen momento para la apertura de este gran puerto y de la inversión que están haciendo muchas empresas portuarias en Lázaro Cárdenas. Y eso sin duda ayudará. El tema narcotráfico sí es sin menospreciarlo, un tema muy importante, ¿no? Es un tema muy importante en Michoacán, es un tema muy importante en Guerrero, después de lo que vimos el año pasado también. En ¿Tamaulipas? Tamaulipas también, ¿no? Y sin duda tienes estos focos, Joely, que sí hay que, o sea, tampoco hay que no verlos, ¿no? O sea, estamos conscientes que están ahí. La cuestión es cómo trabajas para mejorar eso y como empresarios, cómo trabajas con las autoridades mexicanas, con las autoridades americanas, para que sea como llaman en inglés, un level playing field, ¿no? O sea, que sea equitativo para todos poder operar en estas ciudades, en estos municipios, que no te exijan la plaza y este tipo de cosas que hemos escuchado de algunos de los destinos, ¿no? Que no tengas que poner convoyes para llevar el comercio entre Estados Unidos y México o viceversa, ¿no? O sea, son de esos puntos importantes que sin duda al empresario norteamericano le preocupan cuando hacen una inversión o cuando piensan en México. Que estamos hablando de, literal, la población de estadounidenses, que es la más grande que reside aquí en nuestro país, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con ustedes, no le cambien. Lo que el presidente Calderón empezó, en muy buena medida el presidente Peña Nieto ha continuado. ¿Continuado? ¿No cambiado?
Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Estamos platicando con Larry Rubin. Hablábamos acerca de la reforma energética en nuestro país que se prevé para este 2015 y antes de la reforma migratoria con miras a la elección en Estados Unidos el próximo 2016. Un tema, por supuesto, es la seguridad fronteriza, ¿no? ¿Se puede legalizar la marihuana para consumo recreativo? ¿Cómo lo ven los republicanos? Pues fíjate que sin duda es un tema que se ha estado llevando a cabo en algunos estados y como cada estado es independiente, ¿no? Pues en muchas materias pueden legislar en los temas que ellos creen convenientes, como lo es el tema de la marihuana recreativa. Creo que en su conjunto los legisladores en Estados Unidos, llámese demócratas o llámese republicanos, no han estado de acuerdo en legalizarla, por eso hemos visto los esfuerzos nada más estatales y no ha llegado un esfuerzo nacional a legislar sobre ello. Entonces, la realidad de las cosas es que en Estados Unidos la población, que aunque uno no lo crea es bastante conservadora, pues sí le da miedo el tema de legalizar la marihuana o cualquier otro tipo de droga recreativa, ¿no? Entonces, y como tampoco hay una voz tan fuerte que demuestre lo pros o con, ¿no? Creo que ese ha sido el temor en general, si hablas en un aspecto muy genérico, Joely, de que la población en Estados Unidos no le ha dado luz verde a su legislador de decir, oye, proponlo a nivel federal, ¿no? Y por eso los estados han jugado ahí un papel de ser los promotores de estas iniciativas. Pero es sano que a nivel estatal, o sea, diferentes estados lo tenga de alguna manera permitido, si quieres restringido, pero ya tengan un permiso, y a nivel nacional no es así. O sea, también viene el uso recreativo en Washington, en Alaska, en Oregon, Maine, ¿no? Y en este año electoral puede ser también un tema, ¿no? Sin duda va a ser un tema, y creo que hace las elecciones todavía más difíciles, ¿no? Porque no es un tema en donde haya consenso ni del lado demócrata ni del lado republicano, ¿no? Creo que hay más consenso del lado republicano de no llevarlo a cabo. Del lado demócrata todavía existe como los dos puntos de vista de que si sí o si no, pero tampoco hay un consenso que digas todo el Partido Demócrata opina que, sí, ¿no? Sí, no es por bloque. Exactamente, ¿no? Y es por estado, ¿no? Hay ciertos estados que fácilmente lo han permitido, pero otros que no ha pasado fácilmente, ¿no? Y naturalmente es como en todo. Creo que hay decisiones que dentro del mismo estado no hay un consenso, y cuando no tienes consenso, para el legislador y más en el Congreso Federal es muy difícil de llevar a cabo. La reforma migratoria es uno de ellos, ¿no? O sea, sí hay consenso con algunos legisladores, pero también en muchas partes de Estados Unidos no ha habido consenso, ¿no? En muchas poblaciones de Estados Unidos no ha habido consenso. Entonces, con leyes o con proyectos de ley como el tema de la marihuana, pues son todavía que quedan muchas dudas en Estados Unidos y en norteamericanos por resolver. Entonces, no lo veo fácil, o sea, no creo que sea algo que se dé como se dio en Uruguay o en otros países, pero definitivamente creo que es una tendencia que estamos viendo en diferentes estados. Sin embargo, lo que Estados Unidos opine definitivamente impacta en lo que México hace. A través de la iniciativa Mérida también incluso vimos trastocado el tema por Ayotzinapa el año pasado, ¿no? Algunos decían ya no necesitamos de ese tipo de recursos porque se están desviando a otros objetivos que no era el fin o el espíritu inicial de la iniciativa. En esta inversión que han hecho, la cantidad de recursos que han inyectado a nuestro país, ¿se han ocupado de manera oportuna, efectiva por parte del gobierno mexicano, tanto del sexenio calderonista como el de Peña Nieto? Hasta ahorita sí. Creo que la iniciativa Mérida que el presidente Bush promovió en su momento con el presidente Calderón y que tuve la fortuna de estar en la firma ahí en Mérida del proyecto, ha sido muy positivo. O sea, sí se ha podido llevar más a profundidad el tema de seguridad para ambas naciones, el tema del narcotráfico se ha llevado bien. En general la iniciativa Mérida va muy bien encaminada, en muy buen camino. Creo que también la tarea la próxima embajadora en México de Estados Unidos, pues va a jugar un papel muy importante, ¿no? Porque le toca administrar los recursos de la iniciativa Mérida, que va a ser que no son fáciles de llevar a cabo, ¿no? Pero platicando con los que están al día a día en la iniciativa, pues me han dicho que hasta hoy
las cosas marchan bien. Y lo que ha podido hacer el gobierno de Estados Unidos es que tienen a una persona específica que está a cargo del seguimiento de Iniciativa Mérida. Entonces, su trabajo a diario es asegurarse que Iniciativa Mérida vaya encaminada como fue la visión de los presidentes en ese momento. Entonces, ¿Dónde han depositado esos dólares? ¿Han sido efectivos? Sí, sin duda han sido efectivos. Claro, para llevar a cabo la iniciativa se hizo un estudio de bastantes años y creo que no fue un proceso ni rápido ni sencillo. La verdad es que para que los dos gobiernos estuvieran de acuerdo en qué se iba a llevar a cabo la iniciativa Mérida, pues tardó, ¿no? Y hasta que finalmente lo lograron llevar a cabo y despegar, creo que fue un hito muy importante para ambas naciones, que a lo mejor no recibió tanta publicidad como otros proyectos que han estado o que han sido aprobados, ¿no? Pero definitivamente ha creado una inversión sobre seguridad que ha sido muy importante para México y también para Estados Unidos, porque quieras o no, lo que le pasa a su vecino le afecta o al norte o al sur, ¿no? Pero Rápido y Furioso fue un golpazo. Totalmente. Y creo que a fin de cuentas por eso vimos muchos meses después la renuncia de Eric Holder, ¿no? De la administración de Obama, que fue un golpe importante porque era muy allegado al presidente Obama. Pero el daño ya estaba hecho acá. Totalmente, ¿no? Y ¿Cómo creo resarcirlo? Pues fíjate que yo creo que sin duda los presidentes en muchas ocasiones cometen errores, ¿no? Son humanos, y creo que sin duda este fue un error que se asumió, que no se hizo con la prudencia necesaria ni con la autorización de ambos países como debería haber sido hecho. Unos alegan que por temas de confidencialidad, que no tenían la confianza de que si lo abrían, pues a lo mejor lo abrían a que se enteraran de cómo iba a llevarse a cabo. Pero era porque no tenían confianza en las propias autoridades estatales mexicanas. Pero ¿sabes en los qué? órdenes de gobierno. Lo interesante aquí fue que tampoco fue tan a alto nivel, ¿no? O sea, mandatarios de medio nivel estaban tomando decisiones que no les competía, ¿no? O sea, que la verdad es que lo deberían haber escalado. A fin de cuentas, pues el mismo abogado general pues tenía la responsabilidad, y creo que por eso él tuvo que salir públicamente a disculparse por esta operación fallida, ¿no? Creo que en el transcurso de una relación tan dinámica como es la de México-Estados Unidos vas a tener errores de alguna manera, ¿no? Y aparte también porque son a veces proyectos que ninguno de los dos países está totalmente sincronizado para llevar a cabo, o que tienen pues que no tienen tantos años de llevarlo conjuntamente, ¿no? Entonces, esperemos que la administración del presidente Obama pues aprendió, yo creo, una lección muy fuerte en la relación bilateral, y sin duda el embajador de Estados Unidos en México, como es el embajador de México en Estados Unidos, juegan un papel muy importante en este diálogo entre las dos naciones, ¿no? Y para asegurarse que entre mandatarios y los poderes abajo de estos mandatarios pues estén muy bien sincronizados y muy bien comunicados. Se hablaba de que en el sexenio de Calderón había mucho confrontación entre la Sedena, la Marina, la Policía Federal. ¿En este sexenio ven un cambio en esta política? Creo que lo que el presidente Calderón empezó, en muy buena medida el presidente Peña Nieto ha continuado. ¿Continuado? ¿No cambiado? Fíjate que, o sea, aunque ha habido cambios, sin duda alguna ha habido cambios, creo que el presidente Peña Nieto ha podido atinarle a lo que ha funcionado, ¿no? Y ha cambiado lo que no ha funcionado, sin duda alguna. Pero creo que en el transcurso desde que Calderón tomó la presidencia hasta hoy en día que Peña Nieto la ha llevado a cabo, se han llevado pasos muy concretos en asegurarse que las policías estén bien coordinadas, ¿no? Creo que el golpe de Ayotzinapa fue una gran lección para los mandatarios, ¿no? Tanto estatales, locales y sin duda el federal, por toda la presión que recibió. Y eso, quieras o no, movió a que gran prioridad fuera la reforma judicial. Ahora habrá que ver pues, que esa implementación se dé en el Poder Judicial, porque a fin de cuentas el Poder Judicial, porque así lo marca la Constitución, es independiente del Ejecutivo, ¿no? Y yo creo que como ciudadanos de México, pues la presión donde se tiene que hacer es en el Poder Judicial para que los juicios se lleven a tiempo, ¿no? Creo que algo que está funcionando bastante bien, que va a desahogar el tema de juicios, va a ser los juicios orales.
que ya se empezaron a llevar a cabo el año pasado y que han funcionado bien, particularmente en temas comerciales, ¿no? Donde también, pues como americanos, nos interesa bastante el que se dé una resolución apropiada y en tiempo, ¿no? O sea, lo que se pide aquí es que sean justas, no que favorezcan a uno o a otro. Hablando de la recomposición de los cárteles, ha habido grandes golpes, por ejemplo, la detención de Joaquín Guzmán el Chapo Guzmán. Quisiera saber cómo lo recibió Estados Unidos. Vimos grandes cabecillas de cárteles, pero también la reorganización con los hijos, o que no se cortó necesariamente la estructura financiera, ¿no? Las empresas, la manera en la que están moviendo ese dinero y cómo va a intervenir o cómo va a apoyar Estados Unidos a México si es que lo tienen en puerta, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. No lo cambien. Lo que necesitamos en México es verdaderamente una pareja presidencial que entienda a México y apoye a México lo más posible, ¿no? Entonces, quien sea quien gane. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. En la recta final con Larry Rubin te preguntaba acerca de los grandes golpes del presidente Peña Nieto, la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cómo lo leyeron ustedes estando allá? ¿Con participación, incursión o solamente visto desde afuera por parte de Estados Unidos? Pues fíjate que sin duda alguna, Joely, yo creo que estos golpes al narcotráfico son importantes y deja una muy buena huella porque sabemos todo lo que de trasfondo lleva, ¿no? Y cómo puede corromper a sociedades enteras. Entonces, pues en Estados Unidos se ha aplaudido mucho y cada vez que se logra la captura de estos grandes capos, pues es un parteaguas en la relación México-Estados Unidos. Yo creo que a veces lo que cuesta trabajo entender es cómo la relación México-Estados Unidos tiene muchas aristas, ¿no? Tiene la arista, sin duda alguna, de el tema narcotráfico México-Estados Unidos. Tienes la arista migratoria México-Estados Unidos. Tienes la arista comercial, ¿no? Del Telecán. O sea, cuando ves la fortaleza de esta relación México-Estados Unidos, o sea, para México, Estados Unidos es el mercado más importante, sin duda alguna, ¿no? Su cliente principal, al igual que su proveedor principal. Pero también para Estados Unidos, México es el número 3 en cuestión de comercio bilateral, ¿no? O sea, primero está México, después está China y después está, primero está Canadá, después está China, después está México, ¿no? En tercer lugar. Entonces, pero ha sido un segundo, tercer lugar constante. Entonces, esta relación entre México y Estados Unidos es una relación muy compleja, ¿no? Y a veces lo que nos enfocamos son en los pequeños detallitos que tiene la relación, pero como tú muy bien has apuntado durante todo este programa, o sea, los temas muy puntuales, el narcotráfico, el tema migratorio, la reforma energética, son los que verdaderamente van a crear un impacto muy fuerte en la relación México-Estados Unidos. Y ahora que se avecinan las elecciones presidenciales, pues el presidente de Estados Unidos y el que sea, sí juega un papel muy importante, porque su enfoque puede ser hacia una relación muy cercana, como la quiso tener George Bush al principio antes del 11 de septiembre y la tuvo con el presidente Fox, como la puede tener el próximo presidente de Estados Unidos con el mandatario, en este caso seguirá siendo el presidente Peña Nieto, ¿no? Entonces, esa relación que forjen tanto el presidente Peña Nieto como el presidente o la presidenta de Estados Unidos va a ser muy importante para el futuro de la relación, ¿no? Para iniciativas como la iniciativa Mérida, para iniciativas comerciales como el tema del pleito de la carne que tiene México y Canadá contra Estados Unidos también, ¿no? Entonces son temas muy puntuales que requiere de trabajo de los mandatarios. En el tema del Chapo Guzmán, ¿están buscando la extradición? Pues fíjate que sin duda alguna Estados Unidos, cuando se trata de los grandes lords del narcotráfico, busca que se juzguen en Estados Unidos, porque puede haber menos riesgo, como lo que justo pasó hace unos años con el mismo Chapo, ¿no? Y se busca que estén en Estados Unidos. Sin duda alguna, yo creo que la presión del gobierno de Estados Unidos será en ese sentido, y pues será cuestión de ver qué decide hacer el abogado general de la nación y cómo lo van a trabajar con México, ¿no? Y qué quiere hacer México. Entonces, creo que él, como otros que
que se vayan solicitando su extradición, pues vamos a ver qué opinan los dos gobiernos, porque a fin de cuentas tiene que estar de acuerdo México y tiene que estar de acuerdo Estados Unidos, ¿no? Tienen allá ya extraditados a varios de los cabecillas de los diferentes cárteles. Sin embargo, aquí en México se siguen operando a través de los hijos o familiares o los herederos dentro del propio organismo delincuencial. Sin embargo, no hemos visto que se corte de manera tajante, por ejemplo, todos los recursos, las empresas, todos los negocios que estaban operando, que sin estas cabecillas definitivamente hay un cambio en la operación, pero siguen operando. Desde Estados Unidos, ¿cómo están planteando esta ayuda o este apoyo a México? Pues ahí es donde México y Estados Unidos tienen que trabajar una sinergia total, porque a fin de cuentas México marca los parámetros y dice, mira, yo te dejo apoyarme en esto, pero no en esto, ¿no? Y sin duda Estados Unidos pues está dispuesto a hacerlo. Creo que el tema de narcotráfico naturalmente a Estados Unidos ha sido una prioridad muy, muy importante desde hace muchos años. Creo que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, se ha visto un esfuerzo muy grande por parte de las dos autoridades de llevar a cabo proyectos y capturas muy importantes que han tenido diferentes mandatarios y sí tiene un impacto con ese comercio hacia Estados Unidos, ¿no? El narcotráfico es muy complejo, ¿no? No es un tema sencillo y se oye fácil de resolver, pero no lo es, ¿no? Y la verdad es que la única manera en que se lleve a cabo es a través de una relación muy cercana entre México y Estados Unidos. ¿Qué viene para el Telecán? Fíjate que el Telecán, sin duda, a 21 años, ya este año se cumple el 21º cumpleaños del Telecán. Ha sido el tratado más exitoso del mundo, sin duda alguna. Y nada más pensar que 3 gobiernos con 3 poderes independientes lo firmaron, o sea, los miles las miles de personas que tocaron el documento para hacerlo realidad, es impresionante, ¿no? Entonces, a 21 años que eso pasó, creo que el Telecán ha dado unos frutos bastante grandes, un comercio de $100,000 millones que ha fortalecido a México. México hoy para muchas empresas norteamericanas es uno de los mercados o el mercado más importante, llámese desde servicios financieros hasta empresas de consumo. La industria farmacéutica, México es un polo muy importante y no solamente por la exportación que México hace a través de plantas manufactureras que existen hoy, sino también como polo de estudio, de investigación, ¿no? México cada vez se fortalece más. La industria farmacéutica en México ha tenido un auge importante, ¿no? Y lo interesante aquí es que no solamente ha sido la tradicional farmacéutica de biofarma, ¿no? De la medicina, sino también dispositivos médicos. Creo que estaba leyendo una cifra que emplean a más de 100,000 personas en el país, ¿no? Entonces, la industria de dispositivos médicos, desde lo que te pone en la pierna si te la rompes o los tornillos, etcétera, etcétera, esa industria ha crecido cantidad en México y es una industria que no la oímos todos los días porque no ponen anuncios en la televisión o no gastan mucho en publicidad porque la publicidad es con los doctores, ¿no? Entonces, estas industrias han venido creciendo fuertemente, ¿no? La aeronáutica, que ha tenido mucho auge en Querétaro, ¿no? Pues es una industria que está teniendo un crecimiento importante. La de tecnología en Jalisco y en Zapopan, en estas partes también ha tenido un crecimiento. Entonces, yo creo que México poco a poco, y la industria automotriz la tendríamos que mencionar, sin duda alguna, es un polo de atracción muy grande, ¿no? Entonces, todas estas industrias se han fortalecido verdaderamente, Joely, por el Telecán. Y a veces puede haber algunos que no están de acuerdo con el Telecán, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, ¿no? Siempre, claro. Algunos dicen, no, es que los empleos se fueron para México, ¿no? Y otros en México piensan lo opuesto, ¿no? Entonces, cuando ya ves las cifras frías, ¿no? Que las cifras no te cuentan una historia más que la realidad, cuando ves las cifras, es que es verdaderamente histórico lo que ha pasado en cuestión de creación de empleo y en creación de riqueza para las 3 naciones. Oye, vienen las elecciones en Estados Unidos. Hillary Clinton empieza a sonar otra vez, ¿no? Los republicanos. Los republicanos tienes a 2 particularmente. El año pasado tuve el placer de sentarme con el gobernador Chris Christie de Nueva Jersey, que sin duda alguna va a ser una fuerza importante. Tiene muy buen apoyo del Partido Republicano, de muchos republicanos también. Pero también tienes al exgobernador de Florida, Jeb Bush,
que hizo un gran papel como gobernador de Florida y tiene muy buena imagen en su trabajo allá, tiene distintas competencias que su hermano. O sea, la verdad es que, aunque viene de la familia Bush, Jeb es muy diferente en muchos aspectos que George Bush. Entonces, él viene con mucha fuerza. Él está casado con una mexicana, con Columba, que es de Guanajuato, y hacen una pareja bien interesante. Él mide como 1,95, ella como 1,70, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que han hecho una pareja muy fuerte, y lo que necesitamos en México es verdaderamente una pareja presidencial que entienda a México y apoya a México lo más posible, ¿no? Entonces, quien sea quien gane, la verdad es que esperemos que gane alguien que tenga a México en sus huesos, ¿no? ¿Algo con lo que quieras cerrar acerca de esta relación bilateral? Pues yo creo que justo lo que comentábamos, Joely, tienes un gran potencial en esta relación. Yo creo que entre más podamos, tanto americanos como mexicanos, apoyar a la relación bilateral, es muy importante, ¿no? Sin duda alguna, esa relación no se va a acabar bajo ninguna circunstancia. Somos vecinos o del norte o somos vecinos del sur, como lo quieras ver, y a fin de cuentas la gran mayoría de mexicanos fuera de su país están en Estados Unidos y viceversa, ¿no? La gran mayoría de americanos fuera de su país están en México. Hoy tienes 2 millones de americanos viviendo en México, lo que lo hace la población, sin duda alguna, la más grande de fuera de Estados Unidos. Canadá, que es la segunda después de México, tiene 800,000. O sea que los 2 millones de México juegan un papel muy importante también inclusive en las votaciones en Estados Unidos, porque quieras o no, estas personas votan en diferentes estados y pueden hacer una gran diferencia para el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. Oye, nada más para cerrar, ¿algún plan estratégico, alguna noticia que nos quieras dar respecto a la construcción del nuevo aeropuerto aquí en nuestro país, con esta política de cielos abiertos, algo que se esté previendo desde Estados Unidos? Pues mira, cielos abiertos sin duda alguna y la Quinta Libertad van a jugar un papel muy importante. México ha sido un mercado que se ha querido explorar desde hace muchos años, y creo que la Quinta Libertad, si es que se lleva a cabo como está planeada, pues va a beneficiar muchísimo a las empresas extranjeras, no solamente a las americanas, y ahí es donde las empresas nacionales se van a tener que vertir en asegurarse que la competitividad esté al máximo, y no va a ser fácil para las empresas nacionales, ¿no? Sí. Porque vas a tener la competencia de un sinfín de empresas norteamericanas, europeas, inclusive sudamericanas, queriendo participar en este jugoso mercado que es el mercado mexicano. Muy bien, Larry, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Expedientes. Al contrario, Joely, muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pues.